Sean todos bienvenidos una vez más a Micrófono Abierto, tu podcast de culto. Por aquí les saluda Constanza Muñoz. ¿Cómo se encuentran mis queridísimos espectadores? Hola, Amparo Roa por acá, un gusto de estar aquí nuevamente. Y por aquí les saluda Valentina Ruiz. En esta oportunidad abordaremos el texto Presidentialism, Parliamentarism and Democracy, o en español Presidencialismo, Parlamentarismo y Democracia, del año 2007, del autor José Antonio Chaibú. Bueno, nuestro objetivo en este podcast será resolver la siguiente incógnita. ¿Las democracias presidenciales están destinadas al fracaso? Asimismo, queremos comentarlo en profundidad, sacar a relucir otros autores que se relacionan con este libro y también opinar de estos tópicos tan llamativos en estos días. Y lo más interesante el día de hoy, tenemos un invitado de lujo. No podríamos haber conseguido mejor comentarista que esta persona. Así es un invitado de lujo para un público de lujo. Pero antes de ir de lleno a lo interesante, es importante mencionar el fin de este podcast en esta ocasión, ¿cierto, Vale? Cierto, es importante mencionar que este podcast tiene como propósito ser evaluado en el ramo de Introducción a la Política Comparada a cargo de nuestro estimado profesor Germán Campos Herrera, a quien le enviamos un caluroso saludo y que esperamos que disfrute de esta instancia. Al igual es importante mencionar que las tres somos estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. Así que yo creo que ya es momento de comenzar, ¿no? Por favor, pónganse cómodos y disfruten de esta instancia junto a nosotras. Nunca está de más aprender algo nuevo o reforzar conocimientos. Bueno, para ponernos en contexto, comenzaremos por relatar quién es el autor de nuestro libro en cuestión. Vale, ¿podrías contarnos un poco al respecto, por favor? Por supuesto. José Antonio Chaibú, de origen brasileño, es profesor de Ciencias Políticas en Andrew W. Mellors y director de los estudios de posgrado en la Universidad de Pittsburgh. Sus líneas de investigación incluyen la democratización y los orígenes y consecuencias de las instituciones democráticas. Anteriormente también impartió docencia en la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Yale y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y la Universidad de Texas A&M. Su área de estudio es la política comparada. Sobre sus intereses de investigación se encuentran orígenes y funcionamientos y las consecuencias de las instituciones democráticas, política legislativa, democratización del sistema electoral de representación proporcional, preferencia. Algunas de sus obras más representadas o más conocidas son Elección de presidentes, una faceta oculta de la democratización, en conjunto con Fernando Limoges y Adam Persworski, próximamente en Presidential Institution Quartier. ¿Y por qué cambiar la forma de gobierno del año 2022? Siempre es interesante aprender de futuros colegas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Les parece que contemos a nuestra audiencia un poco sobre qué trata el libro y lo vamos comentando? Sí, por supuesto. Bueno, este libro, como eje central, su cuestionamiento instalado está propuesto por el sociólogo español y autor Juan Lins, el cual se cuestiona por qué las democracias presidenciales tienen mayor probabilidad de desmoronarse que las parlamentarias. Pero el autor Chaibú busca, en este sentido, darle la vuelta a esa idea tan clásica que se maneja, donde el presidencialismo es intrínsecamente inestable. Entonces vamos a ver qué tiene de cierto. ¿Les parece? Por supuesto. No es una competición de ver cuál sistema es mejor, sino que busca desmontar ciertas ideas preconcebidas, ya que Chaibú no niega que las democracias presidenciales históricamente hayan durado menos tiempos. Pero la gran pregunta que él se plantea es, ¿la culpa es realmente de la forma presidencial o hay algo más, o otro motivo que no se quiere ver? Claro, porque plantea algo bastante provocador. Y es que quizás el presidencialismo se adaptó justo en países donde cualquier democracia lo iba a tener complicado. Porque es como decir que el problema no es el tipo de gobierno en sí, sino en el contexto donde se implanta este. Entonces, ¿nos vamos a entender? Sí, y precisamente Chaibú se basa en los argumentos de Lins sobre si los presidentes tienen problemas para formar coaliciones, que si los partidos son indisciplinados, el peligro de los gobiernos minoritarios, todo eso. Y usa datos, un montón de datos, de democracias entre 1946 y 2002, para cuestionar punto por punto. Por ejemplo, eso de que no hay coaliciones en los presidencialismos, pues Chaibú muestra que no es tan así. Es bastante normal que los presidentes ofrezcan ministerios a otros partidos para así asegurar apoyo en el Parlamento. O sea que las coaliciones sí existen. Ah, claro. Entonces la imagen que se muestra del presidente
contra todo el mundo, a lo mejor no es tan frecuente. Sí, y lo de los gobiernos minoritarios también lo matiza el autor porque señala que existen en ambos sistemas, o sea, tanto los presidencialistas como los parlamentaristas. Y no siempre significa un bloqueo o una crisis en sí, porque a veces funcionan. Y de hecho el autor va un paso más allá porque sugiere que algunas herramientas propias del presidente, como por ejemplo el poder de veto o el control de presupuesto, lejos de ser un problema, podría incluso ayudar a que la democracia sobreviva. Entonces le da la capacidad de negociación, es decir que sería como un sustituto del voto de confianza parlamentario. Me queda claro que desmonta los argumentos sobre la estructura, pero entonces, si no es el diseño presidencial, ¿cuál es la explicación que Chaput da para esta fragilidad histórica que se observa? Aquí viene un giro muy interesante. Chaput introduce su variable clave, por favor, música dramática, el legado militar. Su tesis es es que la inactividad no viene tanto de un sistema elegido, sino que muchas de esas democracias presidenciales surgieron después de dictaduras militares. Exacto. Eso es un cambio importante de perspectiva, porque importa más de dónde vienes que el sistema que vayas a adoptar. Eso sugiere Chaput. Sus análisis indican que las democracias nacen tras una dictadura militar, tienen menos esperanza de vida que las que surgen tras dictaduras civiles. Y considera que esta asociación entre pasado militar y presidencialismo es casi, por así decir, un accidente histórico, ligado a cosas como la Guerra Fría y sus efectos en América Latina. Por ejemplo, donde los militares tuvieron un papel protagónico anticomunista que no fue igual en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Wow. Y así es como entonces se desmontan mitos por lo visto. Porque para ustedes, chicas, ¿cuáles son las conclusiones que podríamos tomar de todo esto? Yo creo que una conclusión sería tener cuidado con culpar sistemáticamente al sistema presidencialista. Totalmente. Chaput nos invita a mirar más allá del diseño institucional, sino que a mirar más bien el contexto, la historia previa del país y sobre todo si hubo un régimen militar antes. El foco cambia desde las causas internas del sistema a factores más bien externos históricos. Sí, igual me gustaría rescatar como una reflexión que quizás el descartar los elementos intrínsecos propios del presidencialismo respecto al quiebre democrático restaría entonces hacerse una pregunta respecto de cómo esta forma de gobierno logra entonces incidir en la calidad de la democracia, porque si bien su supervivencia democrática no está entonces afectada por la estructura institucional en sí, la concentración del poder en un solo agente podría, por ejemplo, generar que se rompan los puntos necesarios de peso y contrapeso que deben tener sí o sí los países. O sea, para que podamos entenderlo mejor. Y en otras palabras, más que proponernos y preocuparnos respecto a los peligros del presidencialismo en la supervivencia de las democracias, entonces deberíamos analizar cómo los presidentes pueden encontrar su poder capturando tanto el poder legislativo o el judicial, y de esta manera poder romper las estructuras de accountability horizontal que se manejan, según el autor, que son las respectivas del conjunto de mecanismos y relaciones de control dentro del poder del Estado, para poder evitar abusos de poder y corrupción. Y todo esto lo hace tan necesario para poder generar una democracia. Muy interesante. Y por otro lado, las instrucciones del vínculo entre electores y gobernantes es importante, o sea, que es algo muy fundamental que igual se puede rescatar. Y por ello, la conclusión del libro se hace cargo de ellas al sugerir una mayor regulación al financiamiento de las campañas y así reducir las barreras de entrada a la competencia. Yo creo que este libro sería de mucho interés para investigadores académicos, graduados y estudiantes universitarios que estén cursando política comparada y economía política. Totalmente. Este libro tiene varios conceptos centrales como el presidencialismo y parlamentarismo, y además es importante incluir la visión linsiana, que es la estructura vertebral del libro en sí. Además, esta última visión me llamó mucho la atención porque en el texto cita y examina lo que postula Linz, pero luego refuta la teoría de este, porque sostiene que la separación de poderes es esencial en el presidencialismo y que conduce a conflictos, estancamiento gubernamental
Y por último, el colapso de la democracia. Amparo, ¿tienes algo que agregar? Sí. Chase-Book dice que además la visión de Linz no tiene un sustento empírico o que realmente se puede verificar al momento de hablar de la falta de incentivos para la formación de coaliciones o la ineficiencia o la ineficacia legislativa de los presidentes sin una mayoría. Y bueno, con respecto a lo que pude o logré entender de cuando habla del presidencialismo versus el parlamentarismo, es que este destaca la estructura y cómo esta opera especialmente en relación con la interdependencia y la dependencia de los poderes ejecutivos y legislativos. Otro concepto importante de esta lectura que por lo menos yo destaco mucho es cómo plantea la instabilidad democrática. El por qué las democracias presidenciales se consideran más frágiles y con una menor tasa de supervivencia a que las que comparamos con el parlamentarismo. Creo también que Chase-Book 2007 argumenta que la inestabilidad democrática no se debe a los factores institucionales, con algún tipo de defecto en ellas, sino que a las condiciones en las que surgieron estas particularmente, en países con específicamente historia de dictaduras militares. Esto tiene relación con lo que hablábamos hace un rato sobre las dictaduras militares. Cierto. Y también cuando toca el tema de la formación de coaliciones, él vuelve a citar a Linz, sí, me refiero, porque el texto analiza que la formación de gobiernos de coalición en sistemas presidenciales muestra que aunque son menos frecuentes que en los países parlamentarios, sí son más comunes y efectivos de lo que sugiere la teoría linziana, que es también lo que tocábamos anteriormente. Siento que Chase-Book tiene algo personal con Linz. ¿En serio le tiraba mucho hate a la versión linziana? Más que hate hacia Linz, yo creo que tiene una visión bastante optimista respecto al presidencialismo sobre todo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión, Amparo, porque yo considero que no hay un sistema malo, sino que influye desde donde nace este sistema, que es lo que postula al final Chase-Book. Y que además la estructura en sí va a inferir según cómo se ponga en práctica. Uno no puede simplemente tener certeza bajo una sola línea de visión, sino que son múltiples factores que importan. Claro. Ya, muy bien chicas, dejando esto como de lado ya como esta estructura, les tengo preparada una dinámica. Y a usted, querido espectador, también puede participar. ¡Ay, qué entretenido! ¿De qué trata? Bueno, son dos categorías. En la primera parte iré dando definiciones sobre los conceptos centrales del texto de Chase-Book 2007 y ustedes deberán ir adivinando el concepto, ¿ok? Ya, ¿y la otra categoría? Bueno, esta talla es un poco más complicada de subir la dificultad, ya que iré comentando el procedimiento y estudios que ha trabajado por el autor en el libro y ustedes tendrán que adivinar con qué autor se relaciona, si con Sartori o con Lardman. Es muy fácil, así ejercitamos nuestros conocimientos. Uy, qué entretenido. Pero, ¿y qué ganamos con esto? Siempre pensando en qué ganaron. Bueno, les compraré el sushi. ¿Acepto? Acepto. Me siento como el conductor de ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, vamos con la primera categoría. Serían 6 conceptos, así que suéltalos. Así es. Primero, sistema de gobierno en el que el jefe del Estado y jefe de gobierno son la misma persona, elegido por el voto popular y con mandato fijo. Además tiene autonomía frente al legislativo. Ya, está muy fácil. Presidencialismo, ¿no es cierto? Bien, ganado un punto. Ahora, siguiente definición. Sistema en el que el jefe de gobierno nace con el poder legislativo y depende de su apoyo. Para mantenerse en el cargo, el jefe de Estado suele tener funciones limitadas. Tárgala, dale Amparo. Definitivamente eso es parlamentarismo, no hay dudas. ¡Ding, ding! ¡Correcto! Ahora, vamos con la siguiente definición. Principio según el cual el Ejecutivo y otros miembros operan con relativa independencia para evitar abusos de poder. El Ejecutivo es la clave, es la separación de poderes del Estado, definitivamente. Muy bien, se nota que han estudiado. Ahora, siguiente definición. Esta es un regalo. Forma de gobierno caracterizada por las elecciones libres y competitivas. Participación ciudadana y garantías de derechos civiles y políticos. Democracia. Muy bien. Ahora,
Vamos con la siguiente definición. Para esta recuerden los casos de estudio de Chaybook. Ahora, mide cuánto tiempo permanece un gobierno en funciones sin colapsar o cambiar abruptamente. Chaybook analiza cómo la duración varía según el tipo de régimen. A ver, creo que la tengo. Creo que sí. Chaybook, en sus casos de estudio, se fijaba en algo específico. Y eso era la duración del gobierno. ¿Respuesta definitiva? Es que no se me ocurre nada más sobre eso. Es correcto. Bueno, ahora sí la última de esta ronda. Son organizaciones que representan intereses sociales y compiten por el poder. Su papel difiere en el presidencialismo y parlamentarismo según cómo interactúan con el ejecutivo. Uy, a ver. Son organizaciones que representan los intereses sociales y compiten por el poder. Ah, ya, partidos políticos, sí o sí. Oh, es correcto. Bien. ¡Qué bueno! Igual hay más palabras claves como coaliciones o regímenes democráticos, pero no al tiempo. Está súper bien. Bien, estuvo muy divertida esta ronda. Sí, ahora, ¿qué toca la segunda parte, vale? Bueno, les comentaré lo que hizo Chaybook 2007 y ustedes deben decir si tiene semejanza con Sartori 1994 o con Dalman 2011, ¿de acuerdo? Serán pocas para no estresarnos tanto. Ya, dale. Ahora, Chaybook tipifica países según su forma de gobierno en presidencialismo puro, semipresidencialismo y parlamentarismo. Además, define criterios claros para agrupar casos. ¿Quién se asemeja más a esto? ¿Sartori o Dalman? Qué difícil, pero según yo, quien hacía como este tipo de comparativas era Landman en su texto del 2011, porque él era quien agrupaba por números de países, sus sistemas políticos y los acontecimientos en categorías según como las características que tuviesen en común, ¿o no? ¡Wow! Me sorprende muy bien. Ahora, siguiente. Chaybook define con rigor qué es compara. Agrupa casos en tipologías claras, emplea variables medibles y extiende sus inferencias a un conjunto amplio de países. Todo ello respetando los límites de comparabilidad y la generalidad. Ya, yo sé. Esto fue lo primero que nos enseñó el profesor Germán. Y es Sartori 1994 totalmente. Muy bien, Amparo, que son secas. Ahora, penúltima. Chaybook presenta la evolución histórica de los regímenes presidencialistas y parlamentarios en distintas regiones. Su análisis explica no solo datos cuantitativos, sino que procesos institucionales que lo configuran. Ah, ya. Ese es mi queridísimo Landman en su texto 2011. Porque él, lo que recuerdo de su línea investigativa es que él aplicaba como unidades de análisis, como países y sus sistemas electorales, o incluso sus variables, que son como los conceptos que dan explicaciones a un fenómeno. Y Chaybook en este sentido, igual compara muchos países. Y o sea, si sigo a Landman, él utilizaba como un nivel de abstracción alto. Chicas, hoy me están sorprendiendo gratamente. Muy bien las dos. Somos secos. Ahora vamos con la última pregunta. Calificación. Chaybook, en su comparativa de países y sus democracias, excluye a los regímenes híbridos o débiles según umbrales mínimos de funciones ejecutivas. ¿Quién será su semejante? ¿Sabes? Le encuentro relación con la definición del perro gato de Sartori 1994. Porque Chaybook, según lo que hizo en sus comparativas, no aplica elementos que no sean pertinentes o significativos para el contexto comparativo. Si tuviera un sombrero me lo quitaría de verdad. En honor. Muy bien, chicas. Estoy muy orgullosa de ustedes. Se nota que la aprendí. Bueno, antes de seguir con lo que viene, necesito que se preparen. Porque lo que viene ahora no es cualquier cosa. Lo que viene ahora es de alto nivel. ¿Están listos? Sí, no, bueno, lo presentaremos igual. Vale, ¿tú qué dices?
Yo no sé ustedes, queridísimos espectadores, ¿creen en las coincidencias o en las maravillas? Pero justo necesitábamos a alguien que fuese experto en esta materia y por arte de magia cayó esta persona del cielo. Para incrementar este suspenso, les comentaré un poquito sobre esta persona y que vayan adivinando de quién se trata. Él es miembro de la Asociación Chilena de Ciencia Política y consejero en su directiva entre los años 2015 y 2016. Aparte de ser un destacado académico de nuestra institución y que durante muchos años ha impartido clases aquí en la universidad en nuestra carrera. Tiene un extenso currículum y tiene publicaciones tanto nacional como internacionalmente. Así es, además es el investigador de proyectos Fondesit regulares y evaluador de revistas científicas tanto nacionales como internacionales. Además de agregar que es autor del libro Entre la virtud y la fortuna, Portales y Despojos de Maquiavelo del año 2012. En conclusión, es la persona ideal para profundizar en los regímenes presidenciales y parlamentarios. Sin mayor preámbulo, les dejamos la parte de lo que fue la entrevista con nuestro invitado especial. Disfruten, en esta oportunidad nos encontramos con el decano Juan Carlos Arellano, quien se desempeña como profesor y además actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco, y nos acompañará en esta instancia durante el podcast a fin de poder responder unas consultas respecto a presidencialismo, parlamentarismo y democracia tanto en Latinoamérica como alrededor del mundo. Me presento, mi nombre es Constanza Muñoz. Yo soy Amparo Roa. Y yo soy Valentina Ruiz. Y somos estudiantes del primer año de Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. Ya, bueno. El contexto de este podcast básicamente es por un libro que nos han encomendado sobre el presidencialismo, parlamentarismo y democracia del año 2007 del autor José Antonio Cheibul. El texto nos hace una pregunta central que guía su desarrollo: es ¿por qué las democracias presidenciales tienen mayor probabilidad de desmoronarse que las parlamentarias? Es por ello que lo hemos invitado a usted, decano, porque esta es una línea de investigación en la que usted se maneja un poco y nos puede ayudar y aportar en este tema. Bueno, el autor José Antonio Cheibul argumenta que no es la forma de gobierno presidencial lo que causa la inestabilidad, sino más bien las condiciones bajo las cuales estas democracias surgen, especialmente en países con una fuerte inclinación militar. Bien, decano, ¿le parece si podríamos comenzar a conversar desde los aspectos más generales y específicos que se relacionan al texto de José Antonio Cheibul? Sí, primero que todo, obviamente, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes y también conversar un tema de los cuales he tenido algunos trabajos que de alguna manera u otra podrían servir de utilidad, digamos, para la conversación. Ahora, en relación un poco a lo que ustedes señalan, me parece un tema, digamos, sumamente interesante. No lo digo por dejo, obviamente, porque es uno de los temas que de alguna manera u otra me ha tocado o me ha inquietado por investigar, junto con naturalmente otros colegas que también han estado en esta universidad, que tiene que ver con el presidencialismo. Y concretamente, digamos, un cuestionamiento que partió toda esta discusión de alguna manera u otra con Juan Lins, que me imagino ustedes lo han visto ahí en el curso Política Comparada con el profesor Germán, que básicamente Juan Lins como que el que inicia o parte de esta discusión por allá por a fines de los años 70, un poco a partir de la ola de regímenes autoritarios que se fueron instalando en América Latina, y que de alguna manera u otra empezaron a buscarse las explicaciones del porqué. Y América Latina tenía un poco este denominador común que era el presidencialismo, un régimen con sistema presidencial. Y eso de alguna manera motivó a Juan Lins a responsabilizar, comparativamente hablando, al presidencialismo y comparándolo, jugando un poco con la relación con el parlamentarismo, que eran los regímenes europeos, en los cuales, digamos, a juicio de él o a la luz de ese momento, de esa ola, parecían mucho más estables. Entonces es una discusión de larga data que viene dándose, y básicamente las respuestas que vinieron, y dentro de las que incluyo José Antonio Cheibul, comenzaron un poquito a responder esa tesis y a matizarla o derechamente a refutarla, ¿no? Que los presidencialismos no necesariamente eran
digamos, tan inestables, sino solamente en aquellos casos que se dan ciertas condiciones particulares, fragmentación, adversidad de Congreso frente al Poder Ejecutivo, que de alguna manera lo hacían eventualmente estable, pero no necesariamente estable. O sea, la inestabilidad no es parte del ADN, por decirlo de alguna manera, del sistema presidencial. Yo creo que por ahí un poquito se circunscribió o se llevó la discusión y creo que la deja hasta el punto donde José Antonio Chebú finalmente lo transmite. Bueno, como primera duda, el texto sobre la materia y sobre ustedes que han dicho hace mucho enfoque presidencialismo y parlamentarismo. Como esto, quisiéramos como preguntarle a usted, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre el parlamentarismo y el presidencialismo? O sea, yo creo que una de las diferencias fundamentales es las fuentes de legitimidad sobre las cuales se sostiene el primer mandatario. En el caso de un régimen parlamentario está la figura de primer ministro, o a veces toma la figura presidencial o presidente, pero básicamente, llamémoslo así, para distinguirlo de manera más clara, primer ministro. ¿Dónde se sienta la fuente de legitimidad sobre la cual es electo el primer ministro en un régimen parlamentario? En el Congreso. Los parlamentarios indirectamente, a través de cómo se conforma, construyen, digamos, ciertas mayorías dentro del Congreso y levantan un gobierno, y ese gobierno se eleva a un primer ministro. Como decía Juan Lins, la fuente de legitimidad aquí, el sistema presidencial tiene doble fuente de legitimidad. Por un lado, el Congreso, elegido directamente, todos votamos en las elecciones que vienen por un parlamentario, ya sea senador o diputado, pero también tenemos una papeleta adicional que es del presidente. Entonces la fuente de legitimidad del Poder Ejecutivo propiamente tal no emana del Congreso y no está sujeto a las coaliciones voluntarias necesariamente del Congreso, sino más bien emana de la ciudadanía directamente. Y en ese sentido, digamos, su permanencia no está sujeto, como les dije, a las coaliciones que están representadas en el Congreso, sino son mandatos rígidos, llamémoslo así, en el sentido de que duran 4 o 5 años, dependiendo obviamente del régimen presidencial. Entonces, sustancialmente yo creo que ahí está básicamente la gran diferencia, y que en América Latina ustedes pueden ver que, independiente de los diferentes diseños presidenciales, esa esencia es la que mantienen todo. Perfecto. Y siguiendo como esa línea y desde su conocimiento, ¿usted considera, así como está por ejemplo el hiperpresidencialismo, usted considera que puede existir como todo lo contrario, como no una presencia tal como presidencialismo o como parlamentarismo? ¿Podría existir eso? O sea, tú te refieres a que así como pensamos que existen sistemas hiperpresidenciales con altas concentraciones de poder, hay otros que no tienen tanto y son presidentes más débiles. Bueno, o sea, no hay que ir muy lejos para poder darse cuenta que, por ejemplo, el Ejecutivo en Perú, ¿cuántos? Yo ya perdí la cuenta, me van a perdonar, pero ustedes precisarán el dato después. Estamos hablando de cuántos presidentes, de 8 presidentes al mismo tiempo. Sí, ¿Eso da cuenta de un presidente muy fuerte? Si pensamos, por ejemplo, en el caso chileno, que en términos formales tenemos altos niveles de concentración de poder, el Ejecutivo maneja la agenda, los ritmos de la agenda, no obstante, en el gobierno anterior, el gobierno Piñera específicamente, no tuvimos al presidente del Senado diciendo que este era un régimen parlamentario y que el presidente tuvo harta dificultad para poder llevar a cabo su agenda. Entonces, sí, efectivamente existen regímenes con altos niveles de concentración de poder, ya sea formal o informal, pero también tenemos presidentes que son bastante débiles y que les es muy difícil concretar su agenda, y que en algunos casos, digamos, son sujetos a, como dice un colega acá, que estuvo acá, Christopher Martínez, de presidencias fallidas, que es como lo que ha estudiado él. Entonces, absolutamente, o sea, eso es medible de hecho, es medible en función, ya sea en términos formales, de las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo. Eso lo podemos ver en diferentes, eso tiene que ver a lo que tú llamas hiperpresidencialismo, a las diferentes fuentes de concentración de poder. Por ejemplo, yo cité un poder, digamos, que tenía el Ejecutivo, que básicamente dominar la agenda. El Ejecutivo hoy día en Chile, por ejemplo, dice qué se discute en el Parlamento. ¿Ya? Las mociones parlamentarias
flotan, digamos, en el Congreso hasta que el presidente las toma y ahí recién toman fuerza. El presidente dice a los ritmos que se discute, coloca urgencia, sumurgencia, digamos, todo eso que significa finalmente el tiempo que se demora en discutir los diferentes temas en el Parlamento. Pero también existen otros poderes que están fuera, digamos, del Parlamento. Por ejemplo, el nombrar, ciertos cargos, más allá de los ministros, obviamente. ¿Ah? Esos son otro tipo de niveles de concentración de poder. Ustedes ven las polémicas que en el último tiempo se han generado, en el caso me refiero yo de Argentina y otros casos que se han dado cuenta, por ejemplo, en Venezuela, el nombramiento de jueces. Si el presidente interviene, por ejemplo, en otro poder como el Poder Judicial, nombrando jueces, que es un tema muy sensible. Poderes de veto, que son otro, digamos, elemento de medición clásico para ver la capacidad del presidente. Si el Congreso saca una ley que no les parece, no le parece al Ejecutivo, no es lo que se imaginaba o lo que empujó, tiene el poder de veto, es decir, la capacidad del presidente de devolver el proyecto, ya sea bajándolo en su totalidad y que se vuelva a discutir completamente, o en el artículo X que no le pareció. Entonces, sí, efectivamente, y eso da cuenta de que el presidencialismo tampoco es un régimen homogéneo, incluso dentro de la misma región, en este caso América Latina. El presidencialismo en América Latina tiene diferentes rostros, diferentes características, algunos con mayor nivel de concentración de poder, otros con menor nivel de concentración de poder, algunos más estables y otros menos estables. Y eso está muchas veces correlacionado, según la literatura, por, qué sé yo, desde la fragmentación partidaria, desde factores históricos, o también como los legados militares como CHU, o digamos congresos donde, otra característica de América Latina, congresos donde el Estado es minoría, y por tanto le es muy difícil llevar su agenda a cabo. Sí, precisamente la polarización política es como muy marcada, y más en las vueltas presidenciales. Ahora va a haber una polarización. Sí, que Ahí vamos a ver, y bueno, y ustedes ven que una de las discusiones que se ha instalado, que tiene que ver con el sistema político, es con el tema de la fragmentación. O sea, en la discusión en ciencia política estaban viendo que con este Congreso, independiente, digamos, quién va a ser el mandatario del próximo año, o sea, digo, el próximo año, uno de los temas respecto a si va a facilitar o no ese gobierno es la alta fragmentación que eventualmente, dado el régimen o el sistema electoral que tenemos, se va a generar. Si tenemos muchos partidos, en teoría lo que se dice es que básicamente eso va a dificultar la implementación de la agenda. Claro. Sí, de hecho la candidata Jara decía como voten por gente de nuestro partido. Claro, no sé qué la pasa. Ya, bueno, como usted mencionó el tema del hiperpresidencialismo, ¿cómo cree usted que afecta puntualmente a la calidad de la democracia, a la calidad democrática? ¿Cuáles son los principales riesgos que atentan contra la democracia o cuáles son sus desventajas? Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? ¿Qué es lo que atenta contra la democracia? El hiperpresidencialismo. El hiperpresidencialismo. Sí, perfecto. Yo creo que uno de los principales amenazas de la democracia, y eso lo hemos visto históricamente, y uno lo puede remontar hasta el siglo XIX, es el incremento de la concentración de poder. A ver, me explico. Los sistemas republicanos y democráticos, republicano y democrático, y distingo republicano y democrático, y en esta parte subrayo el elemento republicano, plantean que uno de los elementos fundamentales para construir un sistema de gobierno es la división del poder. Esto se remonta hasta la Roma antigua o clásica, donde finalmente ellos dijeron las concentraciones de poder no son, por tanto, construyeron regímenes donde está representada la plebe, la aristocracia y un sistema ejecutivo de corte colegiado, como eran los cónsules. ¿Ya? Entonces, digamos, la división del poder se estableció como un elemento esencial para un mejor funcionamiento del régimen. Entonces, esa discusión se mantuvo, se olvidó, digamos, se mantuvo hasta ahora, pero igual estuvo invisibilizada o dormida por mucho tiempo y fue rescatada por allá por el siglo
18-19, donde se instala una ola de gobiernos, digamos, llamémoslo así, republicanos. Partamos por Estados Unidos, donde gran parte de la discusión fue precisamente cómo se constituía o se equilibraba el famoso check and balance, que me imagino que han visto también, que tiene que ver básicamente cómo se hace el contrapeso de poderes. Bueno, América Latina tuvo una discusión en ese sentido, o fue parte, digamos, de esa discusión, y claramente el siglo XIX estuvo mucho más caracterizado por regímenes con altos niveles de concentración de poder que por allá por 1950, recién ahí hemos tenido, digamos, olas donde esas concentraciones de poder, atendiendo a las características que les señalé, se fueron morigerando, disminuyendo. Sumado a procesos de mayor democratización que han tenido estos países. Entonces, ¿cómo los hiperpresidencialismos en esta lógica pueden ser naturalmente una amenaza para las democracias en la actualidad? Por supuesto, porque presidentes con mayores niveles de poder o mayores niveles de concentración de poder constituyen una amenaza finalmente para el individuo. Alex Tocqueville decía lo siguiente en el siglo XIX, un brillante tipo. Decía que básicamente los procesos democráticos o los procesos de democratización que viven la democracia en América tenían siempre el peligro de llevarnos sin darnos cuenta silenciosamente a la esclavitud. Y uno se pregunta ¿y por qué? Decía esa afirmación que lo escriben en la última parte de la concentración de poder. Porque la masa, que es básicamente los procesos de democratización, por decirlo de alguna manera, en esta búsqueda de quebrar con el antiguo régimen, que eran los regímenes monárquicos, estatuidos sobre estamentos, busca eliminar todo el grupo intermedio. El grupo intermedio, llámese poder, llámese gremio, qué sé yo, busca eliminar todo un grupo intermedio porque eso lo hace colocar en una condición, llamémoslo así, desigual con un otro. Entonces, si eliminamos todo eso, somos más iguales. Pero eliminar todo eso, todos esos elementos intermedios, llámese poder, estamento, etcétera, etcétera, en esa lógica, que por cierto a todas luces una democracia moderna es esperable y deseable, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos termina llevando a un proceso de concentración de poder, porque si tú le quitas al grupo de aquí y al grupo de allá poder, ¿a quién se lo entregas? A uno. Sí, es verdad. ¿No recibirían todo? Y eso, cuando tú concentras, claro, el poder no es que se diluye y desaparece o se evapora, finalmente se termina transfiriendo a un otro. Y ese otro es finalmente, en este caso, un poder ejecutivo, que finalmente tú y yo, que somos individuos, estamos en una condición desigual con ese sujeto, persona, digamos, o poder, que concentra altos niveles de nosotros. ¿Cómo vemos eso? Por ejemplo, el caso del régimen chavista. ¿Qué es lo que hemos visto? Altos niveles de concentración de poder. La ciudadanía votó por Chávez y gradualmente desde el 2000 en adelante, ¿qué es lo que observamos? Un régimen donde se elimina la prensa, estamentos, ¿te acuerdas que yo hablaba de estamentos? Y luego intermedio se elimina la prensa, los poderes judiciales son cooptados, el Congreso es cooptado, y bueno, si no hay ningún poder que pueda hacerle contrapeso, los ciudadanos que eventualmente son minoría o discrepan del régimen, no tienen ningún grupo intermedio o poder, si ustedes quieren, que defiendan. Lo mismo podemos pasar, o para poner el otro caso, para que no digan que la lectura, digamos, cargada, con Bukele. Bukele asume en un contexto donde claramente se incrementan los niveles de concentración de poder. Y bueno, algunos dirán sí, con justa razón, como él dice, o como el mismo Bukele ha dicho, esta lógica nos ha salvado a liberar a millones, porque como estaba en un serio problema del narcotráfico y las pandillas, y por tanto esos grupos habían tomado mucho poder, él ha justificado, y la ciudadanía lo ha apoyado, y ahí está el elemento silencioso.
Acuérdense esa parte, Sí. que la ciudadanía por esa desesperación ante un régimen, un antiguo régimen que no soluciona esos problemas, porque yo no les voy a culpar por apoyar a los Bukele, porque había que vivir en El Salvador como para no pensar, pero bueno, pero el punto, ahí está el elemento silencioso que decía Tocqueville, en esa lógica que apoyamos ese tipo de régimen porque consideramos que es lo apropiado, que nos va a salvar de todos esos males que en este caso El Salvador cargaba. ¿Qué es lo que vemos? Concentramos poder, pero después Bukele se transforma en una persona que no tiene ningún tipo de contrapeso. Y por tanto, uno de los elementos sustantivos de la democracia, donde todos tienen el derecho a expresarse, incluso las minorías, incómodas incluso, que no, a mí en lo personal no me pueden gustar o no me debe parecer su forma de pensar, corren el riesgo de ser erradicadas, porque hay un gobierno con alta concentración de poder que no permite que emerjan esas diferencias. Qué interesante el tema de Chibuk 2007 que tocamos hoy en micrófono abierto. Me dejó pensando muchísimo. A mí también, Amparo. Es que nos bombardearon con la idea de que el presidencialismo es la oveja negra de los sistemas democráticos, ¿no? Como si estuviera siempre condenado a caerse o no triunfar. Sí, y es lo que uno siempre escucha, porque después de revisar lo que se plantea el libro, me doy cuenta de que es mucho más complejo y que nada es tan blanco ni nada es tan negro, por así decirlo. Exacto. Es como si el libro te dijera, espera, no saques conclusiones tan rápido. Chibuk nos hace ver que tal vez no es el formato de gobierno lo que falla, sino el contexto en el que éste se instala. Me encantó a mí, sobre todo como gusto personal, esa parte donde se plantea que quizás las democracias presidenciales son más frágiles porque justamente nacieron en lugares que ya tenían un montón de problemas de bases o que estaban en una transición, por lo que había mucha influencia militar, lo que también provocaba como que estas democracias presidenciales fueran más débiles, ya que no es la forma de gobierno en sí, sino el terreno donde se siembra, donde se cosecha, si se puede decir así. Sí, y eso lleva a la gran pregunta que dejaremos abierta para nuestra querida audiencia, y es que si la elección entre presidencialismo y parlamentarismo no es entonces tan decisiva para que una democracia pueda sobrevivir, entonces, ¿dónde deberíamos poner nuestros esfuerzos al diseñar o reformar las instituciones? Esa es la clave. Si no es la arquitectura del poder, el cómo se distribuye, entonces hay que mirar más allá, mirar hacia atrás quizás. Quizás en la cultura política, en esa herencia histórica que traen los países, ¿puede ser? Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Amparo. Es como si nos diera una pista sobre seguir pensando, seguir cuestionándonos sobre el secreto que no solamente está en lo plano del edificio, si se pudiera decir metafóricamente, sino en la calidad de los cimientos y el tipo de suelo, lo que viene de atrás. Estas dinámicas propias del lugar parecen tener un peso enorme para poder sembrar, o por así decirlo, cosechar un buen sistema democrático. Totalmente. Yo creo que este es un buen punto para cerrar el capítulo de hoy y para que la gente en su casa, es decir, usted, querido auditor, pueda reflexionar al respecto. Y es que al final el libro nos empuja a simplificar las cosas y a entender que la vida de una democracia es un tema multifactorial. No es simple, pero tampoco es tan complejo. Tal cual. Es mucho más que tener un presidente o un primer ministro. Es la historia, la gente, las costumbres, la cultura, todo lo que se mezcla en realidad. Estoy de acuerdo. Bueno, estimados oyentes de nuestro podcast, queridísimo podcast, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y sorprendido nuestro invitado. Si desean ver la entrevista completa, dejen abajo en los comentarios y suscríbanse. ¡Chao! Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Micrófono Abierto. Chao, chao. Adiós, chiqueres, nos vemos el próximo lunes a las 1:30 p.m, donde siempre, ustedes ya saben, en el mismo canal, a la misma hora y a la misma frecuencia. Nosotros somos Micrófono Abierto, tu podcast de culto.